All right. Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Shai, Bahasham, Raja, Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo, en el hebreo antiguo. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra del Molino, a mis maestros, y Shalom, que significa paz, a ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas que creen en Yahweh Bashem Shai. Right, aquí con otra lección y vamos a comenzar. Este es el libro de 4 Esdras 6 y 28. Y dice, en cuanto a la fe, florecerá. Right, esto está hablando en estos últimos días. Right, so la fe va a florecer. En cuanto a la fe florecerá, la corrupción será superada. Y la verdad que ha estado tanto tiempo sin fruto será declarada. Alright, so una de las cosas que iba a hacer Yahweh Shai en estos últimos días es empujar su palabra. Como leemos cada vez que el Señor trae juicio a un reino maldito, primero el Señor va a enviar a los profetas. ¿Para qué? Para declarar su palabra, su juicio. Alright. Y como dice la Escritura, el Señor, Yahweh Shai, Él es un Dios de verdad. Y en particular, en esta lección vamos a entrar en un poquito de historia, porque hubo un debate entre Eleazar, que es el líder de los sicarios, con un amalequita, un llamado o autoproclamado hombre blanco, doctor Jane... no sé cómo se llama, doctor Café o Brown, right? Y uno de sus argumentos fue que, básicamente diciendo que los israelitas son blancos, right? Son blancos. Y la misma canción vieja de estos cristianos, right? Los morenos no son israelitas, los gringos son los israelitas, los hijos de Dios. Pero para empezar, ustedes no son blancos, Su nacionalidad bíblica de ustedes, autoproclamado hombres blancos, porque ustedes mismos se pusieron ese título, son rojos en realidad, para ser más correctos, right? Y la palabra rojo en hebreo es arawam, right? Idom. Y como vamos a leer aquí en este artículo, ¿dónde viene este término gente blanca o la raza blanca? Porque cuando leemos las escrituras no existe una raza blanca o una raza negra, right? Solamente existe las nacionalidades que el Señor le dio a cada nación, right? Si eres un israelita, si eres un hijo de Dios, eres un israelita. Si eres tú eres lo que es tu padre. Tu piel no determina tu nacionalidad. Alright, so vamos al artículo y ya va a mediante que esto sea edificante. Y ojalá que aquí chambeando. Y cada vez que hago una lección, cuando está despacio, vienen todas las órdenes. Right, so hay que leer 4 Esdras 6 y 28 una vez más. Dice, en cuanto a la fe, florecerá. La corrupción será superada y la verdad, aquí está el punto, y la verdad que ha estado tanto sin fruto será declarada. So, en estos últimos días, el Señor iba a identificar a cada individuo o a cada raza. Alright, so este es el artículo, dice mes de la historia blanca, día 13. Dice, los blancos fueron inventados en 1681. So, ahí está, te da la fecha donde esta invención fue creada. Esto puede sonar impactante para seguramente los blancos. Esto puede sonar impactante
para seguramente los blancos habitaron países de toda Europa durante cientos, si no miles de años, ¿verdad? No. La idea de crear blancos para agrupar distintas nacionalidades europeas en un solo grupo no se había hecho hasta 1681 en Maryland, acá en los Estados Unidos. Right, que Maryland está en el este, en la costa este de Babilonia, right, los Estados Unidos. Y era parte de las 13 colonias. Dice, ¿qué pasó en 1681 para que los legisladores coloniales crearan una clasificación de personas que nunca antes se habían considerado un grupo? Right, porque antes de esa fecha, right, si eras de Inglaterra, eras inglés. Si eras básicamente eras identificado de acuerdo de la tierra donde vivías. Dice que los inspiró a inventar a los blancos, right? Te va a dar en por qué, pero no vamos a leer el entero artículo, porque esto lo va a hacer largo. Dice, cuando reexaminamos la historia estadounidense, necesitamos recordar una cosa. Estados Unidos es una empresa. Después de 100 años de intentos de las potencias europeas de colonizar el Nuevo Mundo, la primera colonia inglesa exitosa fue Jamestown en 1607. La colonia era una empresa comercial financiada y organizada por la compañía London Virginia Company, una sociedad anónima cuyos propietarios buscaban oro. Dice, básicamente entra en encontraron oro aquí y eso motivó a más gente de Britania llegar a los Estados Unidos. Ahora vamos a you know what? Hay que seguir leyendo. Dice, los motivos de la compañía Virginia eran explícitos. Ganancias seguras para los accionistas. El oro estaba en la mente de la mayoría de los primeros colonos debido a las legendarias historias de saqueo de oro en las Américas por los conquistadores españoles. A medida que los españoles devastaban las poblaciones indígenas y las esclavizaban para trabajar tanto en minas de oro como de plata, los barcos de oro se vertieron de nuevo en las arcas del Imperio Español y se corrió la voz, right? El rumor que había un chingo de oro acá. Y cuentos como El Dorado fueron empujados. Dice, ¿cómo descubrirían los empleados de la compañía de Virginia? El oro no era abundante en Virginia. Tampoco fue fácil sobrevivir. La primera década de la compañía estuvo plagada de hambre, enfermedades y guerras con los pueblos indígenas locales, right? Porque Saúl no sabía cómo cosechar la tierra. Y Gad, siendo, un israelita, un tribu de israelitas, sino que nuestra gente naturalmente quiere paz. So Esaú Gad, right, los indígenas de Norteamérica les enseñó a Esaú cómo cosechar la tierra. Y en regreso, Esaú, el autoproclamado blanco, los masacró.
La compañía buscó otras formas de asegurar la riqueza y la encontró en el tabaco. El tabaco hizo rica a la compañía Virginia, pero también requirió grandes cantidades de tierra y una gran población de trabajadores para cultivarla. El tabaco requería una gran carga de obra. Surgieron grandes plantaciones, al igual que el apetito de sus dueños por la mano de obra barata. Al mismo tiempo, Inglaterra vio una explosión demográfica durante la década de 1600. Esto dio lugar a un gran número de británicos empobrecidos sin posibilidad de empleo. Los habitantes de estos trabajadores británicos pobres, en su mayoría no cualificados, solicitaron la oportunidad de trabajar en las colonias británicas de Virginia y Maryland en busca de oportunidad y propósito. Eso que pasó, pues, fueron a América. La clasificación de estos inmigrantes era servos contratados. Que un servo contratado solamente trabajaba para cubrir la deuda que tenía, y después que terminaba pagando su deuda era liberado. Dice, sus vidas no fueron fáciles. A menudo trabajaron durante una década para pagar su paso al nuevo mundo. Después de su contrato, serían considerados hombres libres. Ahí está. Sus vidas eran difíciles, con duras reglas y castigos impuestos, pero no eran esclavos. Dice, todos los hombres libres en la América colonia tenían las mismas oportunidades como cuestión de derecho. Los hombres africanos podían votar y lo hicieron. Se podían tener esclavos y lo hicieron. Podían casarse con alguien del sexo opuesto y lo hicieron. Y esto viene de el contexto viene de un libro de, ¿cómo se llama? Aquí lo acabo de mencionar. El libro se llama El nacimiento de una nación blanca, la invención de los blancos y su reverencia hoy. Dice, en 1619, los angoleños, 20 extraños, llegaron a Virginia a través de los esclavistas portugueses. Dice, este es el primer caso conocido de esclavos africanos en las colonias británicas. En ese momento solo había más o menos 700 europeos viviendo en la colonia de Virginia. Ninguno de estos europeos se consideraba a sí mismo blanco, porque los blancos aún no existían. El hijo de dos de estos angoleños se convirtió en el primer hijo de descendencia africana, que en ese tiempo los tribus de Judá, Benjamín y Leví estaban siendo llamados africanos, a ver, estamos. El hijo de estos angoleños se convirtió en el primer hijo de ascendencia africana que nació en los Estados Unidos y nació como un hombre libre. La distinción entre esclavos y sirvientes contratados era confusa, ya que las colonias aún no habían formalizado la esclavitud en ley. Algunos hombres que nacieron en África o que eran de ascendencia africana se convirtieron en hombres libres. Eso no le gustó a Esaú. Algunos compraron su libertad, completaron su contratación o fueron liberados a través de la voluntad de su difunto propietario.
Damn, voy a tener que leer bastante. Porque, es buena historia. Viene una de las cosas que nos ayuda a entender profecía es la historia. Right? So, a ver, man. A ver. Y, cuando seguimos leyendo, te dice que los esclavos estaban casando con mujeres edomitas, right? La mujer, la autoproclamada hombre o mujer blanca. Y Esaú tuvo que poner un fin a eso. Y últimamente esto fue la voluntad de Yahweh Shemi Shai. Right? So dice, estas leyes buscaban right, vamos aquí. Dice, todos los hombres, right, Esaú y Israel, right, que Esaú son los llamados hombres blancos y los israelitas eran los esclavos. Dice, todos los hombres se enfrentaron a la misma oportunidad. Man, what the hell? Todos los hombres se enfrentaron a la misma oportunidad como cuestión de derecho. Los hombres libres de ascendencia africana podían votar, casarse con quien quisieran y poseer esclavos. Todo lo cual hicieron. Right, y eso no era algo extraño en esos días. Man, nuestra propia gente ponía a su gente en esclavitud. Dice, pero las cosas estaban a punto de cambiar. Las élites, right, todos los hombres que controlaban las colonias comenzaron a crear leyes para controlar tanto a las mujeres como a la clase trabajadora. Estas leyes buscaban disuadir el mestizaje, right? Que mestizaje es cuando diferentes naciones se casan, right? Y vamos a buscarlo, nos sale ¿qué es? El mestizaje es el encuentro biológico y cultura o su ordenamiento entre etnias diferentes en el que se mezclan, dando nacimiento a nuevas especies de familias y nuevos genotipos. Right, básicamente casarte con otra nación. Es todo lo que quiere decir eso. Dice, estas leyes buscaban disuadir el mestizaje, el matrimonio mixto de razas, convirtiéndolo en un delito. Dice, en 1664 Maryland aprobó una ley que hacía ilegal que las mujeres inglesas se casaran con esclavos de ascendencia africana. Right, porque en ese tiempo, muchas gringas estaban acostando con Jacobo, con los llamados morenos, right, Judá, Benjamín y Leví. Porque a la mujer blanca siempre le ha gustado al hombre israelita. Eso no es un misterio. Dice, castigando a las mujeres inglesas nacidas libres, olvidando sus condiciones libres, right? So, el penal, si una mujer inglesa se casaba con esclavo, esa mujer iba en esclavitud para el resto de su vida. Y para la desgracia de nuestra nación, que se casen con los esclavos negros. El castigo era que cualquier mujer que lo hiciera sería esclavizada por el resto de su vida. Ahí está. Y cualquier hijo que tuviera sería esclavecido hasta los 20 años. Aquí vemos a hombres de élite controlando la sexualidad de las mujeres blancas. Dice, todavía no se mencionaba a los blancos, todavía no se había inventado. Pero luego, en 1681, vemos la primera instancia en la historia en la que se usa la palabra blanco.
En una ley que controlaba el matrimonio, la ley contra la miscegenación de Maryland en 1681 castigó o prohibió el matrimonio entre una persona blanca y personas específicas no blancas. Ahí es cuando vino la categoría de negros y blancos. Esto fue un invento de las colonias. No se había visto en Inglaterra. Los únicos matrimonios que prohibía eran entre una persona blanca y una persona de ascendencia africana. Y estas leyes duraron 300 años hasta 1967, cuando la Corte Suprema falló a favor del matrimonio interracial en Loving v. Virginia. Okay, so y básicamente ese es el punto. Alright, so para que diga este vato, Dr. Brown, este amalequita, para que él diga que los israelitas son blancos, blanco no existía. Y es más, los israelitas no eran blancos. Alright, o como, porque cuando dicen blanco, en realidad quieren decir la gente de Inglaterra, los europeos, right, que su nacionalidad bíblica es Esaú, right, y Edom. Y en realidad no son blancos, son rojos, para ser más correctos, right. Ustedes tienen algo que se llama lepra, right, la falta de melanina, okay. Ustedes no tienen esa capa en su piel para cubrir su sangre, por eso son rojos, porque su sangre se mira por su piel. All right. Y, quería entrar en preceptos, pero, básicamente este video simplemente va a ser para cubrir historia. Y en el siguiente video voy a entrar en escrituras, para comprobar que Esaú no es blanco, sino es rojo. Por eso se le fue dado a él el nombre Aishashua o Aishash, gastado es él, porque cuando Isaac miró su primer hijo que nació sin color, y lo comparó como una ropa roja. Alright, so con eso digo shalom, hasta la próxima.